Vamos a empezar. Buenas tardes, mi nombre es Fabio Guzmán, soy residente de cuarto año del Hospital Internacional de Mar del Plata. En esta oportunidad nos encontramos en la octava jornada de cirugía de trauma y el tema de hoy es trauma renal. El grupo de residentes que conforman la residencia de cirugía general del Hospital Internacional. Esta es la foto principal de nuestro hospital, que es un hospital de trauma de referencia de todo el partido de la costa. Un poco de introducción acerca del traumatismo renal. El trauma es responsable de aproximadamente 5 millones de muertes cada año en todo el mundo y es el principal motivo de muerte en varones y mujeres menores de 40 años. La lesión renal se observa hasta en el 5% de todos los traumatismos renales y en el 10% de traumatismos abdominales. Afecta a ambos riñones por igual y la relación hombres-mujeres es de 3:1. El trauma abdominal representa una gran parte de los motivos de cirugías realizadas en pacientes politraumatizados. Y un poco del traumatismo del TNO, que es el tratamiento no operatorio del trauma renal, se indica en los pacientes con lesiones renales a los cuales se selecciona en su asistencia inicial para no intervenirlo quirúrgicamente. Esta decisión se basa fundamentalmente en el examen físico completo, los métodos complementarios de laboratorio y de imágenes. El objetivo del TNO es disminuir el número de laparotomías innecesarias, evitar la nefrectomía y sus complicaciones, que oscilan entre el 30 y 40%, y estas incluyen una infección de la herida, el ilio, las bridas, lesiones viscerales y iatrogénicas como intestinales o del vaso, atelectasias y neumonía. El índice de éxito del TNO, que es el tratamiento no operatorio, es de aproximadamente 95% para el hígado, 90% para el riñón y 80% para el vaso. Acerca un poco de historia de la nefrectomía, el doctor Heidelberg Simons en 1869 realiza la primera nefrectomía por vía lumbar subcostal en una paciente de 46 años con una fístula ureterovaginal y una fístula ureterocutánea. Posteriormente, la primera nefrectomía parcial se realiza en 1890 y en 1990 se realiza la primera nefrectomía por vía laparoscópica por el doctor Klein. Con esta pequeña introducción presentamos a los disertantes de hoy y los comentaristas. Como disertante tenemos a compañero de la residencia Ignacio Calzeta, residente cuarto año del hospital, y como invitados comentaristas tenemos al doctor Félix Ramírez Ibarra, especialista consultor en urología por la Sociedad Argentina de Urología, profesor adjunto de cirugía de la Universidad Nacional de Comahue y director de la Clínica Urológica de Neuquén. Y al doctor Agustín Nazar, que es ex residente y jefe de residentes de urología del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata y especialista en urología otorgado por la Sociedad Argentina de Urología y actualmente urólogo de nuestro hospital Oscar Allende. Con esta pequeña introducción damos inicio. Le doy a Ignacio para que empiece con la presentación. Gracias, Fabito. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, como decía mi compañero Fabio, soy Ignacio Calzeta, residente general del Hospital Internacional de Mar del Plata, y vamos a dar esta charla junto con el doctor Agustín Nazar, ex residente y jefe de residentes del Hospital Privado de Plata, y actualmente es integrante del Servicio de Urología del Hospital Internacional. Buenas tardes, Agustín. Y con el doctor Félix Ramírez. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a iniciar con la charla sobre traumatismo renal. Tenemos que decir como introducción que el traumatismo renal es un trauma en relación a otros órganos, tiene una relativa, una menor prevalencia, ronda entre el 1 y el 3%, cuyo principal protagonista es el riñón. No nos olvidemos que el trauma genitourinario incluye riñón, uréteres, vejiga y uretra. En esta charla vamos a abocarnos al principal protagonista, que es el riñón, que es el órgano más afectado.
que, como todo trauma, puede ser afectado por varios mecanismos, pero este se caracteriza por estar más frecuentemente involucrado en traumatismos cerrados, aproximadamente en un 10%. Y que también resaltar que, a diferencia de otros órganos, existe una mayor mortalidad en riñones que tienen alteraciones anatómicas y que se encuentran previamente enfermos. O evaluar un traumatismo renal. En primer lugar, como todo traumatizado, hay que evaluar, hay que hacer el ABC que nos y uno de los puntos a tener en cuenta luego de la vía aérea y de la parte ventilatoria es el estado hemodinámico. Tenemos que, en primer lugar, determinar los signos vitales, arterial, incluyendo la frecuencia cardíaca. No debemos confiar solamente en la tensión arterial, ya que muchas veces una presión arterial normal puede ocultarnos un cuadro de shock oculto. Los pacientes jóvenes tienen una gran reserva cardiovascular, entonces pueden mantener sus constantes vitales a expensas de la frecuencia cardíaca, por lo que tenemos que utilizar también dentro de la evaluación el índice de shock. El índice de shock consiste en la relación entre la cardíaca y la tensión arterial sistólica, y el índice de shock modificado utiliza la tensión arterial media, por lo que siendo mayor a 1, eso informa de un cuadro de shock oculto. Paciente que está compensado hemodinámicamente a expensas de su frecuencia cardíaca, que puede tener una pérdida importante de sangre, pero que nos va a dar tiempo posiblemente a estudiarlo, pero que eventualmente puede descompensarse y requerir obviamente siempre requiere una conducta quirúrgica urgente. También, en base al estado hemodinámico, determinar el tipo de reanimación, ya que uno puede optar entre la reanimación agresiva o una reanimación controlada. Otro parámetro a tener en cuenta cuando uno evalúa inicialmente un paciente y que luego va a cambiar conducta es, por supuesto, con una gasometría arterial, un estado de ácido base, que incluye ácido láctico y exceso de base, ya que son estos parámetros los que nos van a permitir indicar un tratamiento no operatorio y los que nos puede indicar también, o nos puede ayudar a indicar, una cirugía de control de daños. Teniendo una evaluación inicial del paciente, uno puede no operatorio, puede optar por una laparotomía de urgencia y eventualmente, según las características y las condiciones, una cirugía de control de daños. Bueno, esto a tener en cuenta es la situación anatómica del riñón y del reto peritoneo. No nos olvidemos, el riñón es un órgano par que se encuentra junto con los uréteres, estructuras como las glándulas suprarrenales, los grandes vasos, su hilio, en el reto peritoneo, que es un compartimiento que está anatómicamente protegido. Eso va a tener, va a influir en los resultados y en los tipos de daños que pueda sufrir el riñón. Generalmente está asociado a lesiones de otros órganos, que muchas veces tienen indicación quirúrgica inmediata. Al estar en el reto peritoneo, la manifestación clínica de cualquier cuadro retroperitoneal suele ser más. Entonces, a diferencia de un cuadro abdominal, que el paciente puede venir distendido, peritonítico, con dolor abdominal, puede existir un hematoma retroperitoneal grande, pero no teniendo una manifestación clínica clara. Por eso la sospecha clínica es de vital importancia. Hay que tener en cuenta no solamente el mecanismo de trauma, ya sea si fue penetrante, si fue un traumatismo cerrado. En el caso de traumatismos penetrantes hay que tener, cuando se arma de fuego, hay que sospecharlo siempre que uno no tenga una clara trayectoria, que uno no tenga un orificio de salida. Por ejemplo, vemos en esta imagen un traumatismo de arma de fuego que ingresó en el tórax. Al no tener orificio de salida, uno no puede establecer una clara trayectoria y siempre se debe sospechar el trauma renal y el trauma de otros órganos también. Y en el caso de un traumatismo penetrante por herida de arma blanca, cuando es en topografía renal, ya sea en el abdomen, flancos o dorsos. Obviamente buscar lesiones en piel, contusiones, hematomas que nos hagan en topografía, que nos hagan pensar en un traumatismo renal. Y obviamente se debe sospechar en un cuadro en el que uno tiene un traumatizado, un mecanismo de trauma cerrado. Bueno, seguimos con la clínica. Otro punto fundamental a tener en cuenta es la hematuria. En este caso, el riñón y en realidad la vía genitourinaria nos da este técnico que tenemos que tener en cuenta. La hematuria es un predictor fuerte de trauma genitourinario, como decía antes, desde el riñón hasta la uretra.
tenemos una hematuria, un paciente traumatizado con hematuria, hay que ya de entrada sospechar y confirmar que se trata de un traumatismo genitourinario. La hematuria, cuando se asocia a fracturas de pelvis, tiene una altísima sensibilidad para determinar lesión de vejiga o lesión de uretra, ¿sí? Y además hay que analizar el contexto en el que se produjo la hematuria. ¿Por qué es importante esto? Sabíamos que los riñones previamente enfermos con alteraciones anatómicas pueden tener, son más susceptibles a daño por traumatismos menores. Por eso cuando tenemos un paciente que está con una hematuria y tiene un mecanismo de trauma y una energía que no lo justifica, uno tiene que empezar a estudiar por enfermedades preexistentes en los riñones, ya sea tumores, riñones poliquísticos, quistes. Viene a colación un paciente que tuvimos hace 2 años que consulta en la guardia por hematuria, viene caminando, estable, consulta por hematuria porque estaba en su casa caminando y se golpea con el borde de una mesa. Ese paciente fue estudiado, tenía un tumor renal gigante que hasta entonces había sido asintomático. Por eso, cuando uno tiene una hematuria, siempre debe traumatismo genitourinario, y cuando no se condice y no se relaciona con el mecanismo y la energía, empezar a estudiar el riñón. La hematuria es otro factor a tener en cuenta cuando uno decide, vamos a hablar más adelante, de un tratamiento no operatorio, ya que la hematuria persistente puede ser de que el paciente necesita otras terapias un poco más intervencionistas. Bueno, en estas imágenes podemos ver las causas más frecuentes de hematuриas en riñones patológicos: tumores, riñones poliquísticos y además riñones en herradura, que también son anatómicamente más. Una vez que nosotros tenemos un paciente que ingresa con un traumatismo de cualquier índole y uno sospecha o confirma un traumatismo, bueno, tiene 2 opciones. Si el paciente está estable y permite estudiarlo, vamos a realizar ciertos estudios, y si no, merecerá una laparotomía de urgencia. Cuando el paciente nos permite estudiarlo, tenemos 3 pilares que son fundamentales para el estudio del paciente. Estos son la ecografía, el urograma escritor y la tomografía. En cuanto a la ecografía, las guías actualizadas del ATLS y lo que recomiendan es realizar una ecografía, un FAST extendido. La ecografía es un método que es operador dependiente, pero que es un método fácil, relativamente fácil en manos avesadas, es poco invasivo y es rápido, y además está disponible. Entonces, se puede realizar independientemente, mientras uno realiza la evaluación inicial, mientras se controla la A, la B, la C, puede haber uno de los integrantes del equipo que esté haciendo la ecografía, por lo que se puede realizar en pacientes inestables y no va a requerir mayor tiempo y se puede hacer en paralelo junto con otro tipo de evaluaciones. La ecografía, no sé si ven en el cursor, se debe realizar en el tórax, la ecografía torácica de pleuras y pericardio, y en el abdomen. Iniciamos y luego pasamos al abdomen. ¿Cuáles serán los sitios para evaluar el tórax de un... En primer lugar, lo que tenemos que tomar en cuenta son, bueno, la ecografía pleural, ¿sí? Se coloca el transductor perpendicular por la línea medio clavicular, desde la parte base fálica del tórax hacia la parte más caudal, y apenas uno se va abriendo para ir evaluando hasta llegar a los fondos del saco pleural. En este caso, lo que vamos a estar buscando son neumotórax y, vamos más hacia abajo, derrame pleural. En este caso, hemotórax. ¿Cuáles son los patrones que vamos a ver y cuáles son los La ecografía es un método que, como decía anteriormente, es operador dependiente y que lleva una curva de aprendizaje. Lo que vamos a ver es, en este esquema, bueno, esquematizado, cómo es una visión ecográfica del tórax. Se ve la sombra de las costillas, recordemos que el haz de ultrasonido va a rebotar las óseas, pero va a penetrar en el pulmón, en los espacios intercostales, por lo cual uno va a ver entre costilla y costilla una línea blanca que va en la pleura. Esta es la línea de la pleura. Normalmente debe desplazarse, es como que uno dice como si reptara.
el movimiento de la pleura con los movimientos respiratorios. Cuando uno utiliza el modo M de la ecografía, va a ver el clásico signo de la arena, de la playa, del agua. Va a ver esta trama, este patrón granular, y luego este patrón lineal que son las diferentes y ecogenicidades de la pleura. Esa es la ecografía normal en un paciente que no tiene neumotórax. ¿Qué va a pasar cuando uno realiza una ecografía en un paciente un neumotórax? Se llama el signo del código de barras. Ven ustedes acá cómo pueden comparar entre un patrón, el patrón normal, el patrón del código de barras. En este caso el paciente tiene un neumotórax y la ecografía es más sensible que la radiografía evaluar neumotórax. A continuación uno va a pasar al corazón, ¿sí? Lo que se va a evaluar es el saco pericárdico. Lo que uno busca es buscar líquido pericárdico en el corazón, para descartar o confirmar un taponamiento cardíaco. La posición del transductor en el epigastrio, en realidad la ventana se llama subsifoidea, por eso es en el epigastrio, tratando de poner el transductor paralelo al cuerpo del paciente y con una leve inclinación hacia la izquierda. Lo que uno va a observar es el hígado, o la impronta hepática en el diafragma pericárdico con el corazón. Es en este sitio, en el saco pericárdico, en el que uno va a buscar líquido. Es decir, la clínica del paciente, el motivo del trauma y en realidad el mecanismo del trauma y la clínica va a poder determinar junto con si se trata o no de un taponamiento cardíaco, o muchas veces se encuentra que haya líquido en el corazón, pero que todavía no esté taponado, lo cual da un poco más de tiempo. Imagen de cómo se ve el líquido en el pericardio. El líquido siempre es hipoecogénico, siempre se ve más negro, tanto en el abdomen como en el tórax y en este caso. Entonces se ve una banda de líquido que puede ser de mayor o menor cuantía en el saco pericárdico. Pasamos finalmente al abdomen. Recordemos que si bien la ecografía y el FAST extendido es un método que siempre está recomendado en todo tipo de traumatología, pesquisando y buscando el lineal, al estar el riñón en una situación retroperitoneal, puede no dar líquido, por lo que uno puede tener un abdomen mal, pero con un paciente descompensado y con una importante lesión en el retroperitoneo, en los grandes vasos. Pero siempre se debe en instancia. Para buscar el hígado, uno se posiciona en topografía del hipocondrio y flanco derechos, y uno va a la línea axilar media o posterior, y uno va a empezar a desplazar hacia cefálico o hacia caudal del transductor para buscar la silueta hepática. Acá se puede ver un detalle cómo se va a ver y cómo va a entrar el haz de ultrasonido en el cuerpo para ver la imagen resultante. Tenemos el riñón y esto es el espacio de Morrison. Aquí se ve, como veíamos en el caso de la ecografía pericárdica, cómo se ve una banda hipoecogénico que nos muestra que hay líquido libre intraabdominal. Pasamos al espacio espleno-renal. La posición del transductor es similar y la topografía es contraria. Se va a buscar la línea axilar media o posterior a nivel del hipocondrio izquierdo. El transductor hacia cefálico o hacia caudal para encontrar las estructuras. Vamos a buscar el vaso, vamos a tener el riñón y vamos a tener una banda entre ellos que en esta ecografía es normal, pero cuando se encuentra líquido, uno puede encontrar líquido, la banda de líquido hipoecogénica en el espacio espleno-renal alrededor del vaso. Hay que aprovechar estas ventanas para también buscar líquido en los fondos de saco pleurales. Se van a ver como estructuras más isoecogénicas o hasta a veces hiperecogénicas en el caso que haya sangre y coágulos. Vemos como acá hay en el espacio pleural, acá está el vaso, acá está el riñón, este es el diafragma, y este es el líquido en el derrame pleural de este paciente. El riñón padece de una telectasia, por lo que empieza a tener un patrón más hiperecogénico, y a veces se ve que flota, se llama como si fuera una bandeleta o una lengua pulmonar.
Bueno, y nos queda el último punto de la ecografía o del FAST extendido, que es evaluar el fondo de saco de Douglas, que es en la pelvis. Uno va a posicionar el transductor en una situación suprapúbica, intentando encontrar las estructuras, y luego lo va a rotar para tener otra incidencia. Lo que buscamos ver acá es la vejiga, uno va a ver el recto, estas son las vesículas seminales, depende la localidad de incidencia del transductor, uno va a poder evaluar un poco la próstata, pero lo que se busca fundamentalmente es la presencia de líquido en esta topografía. Cuando uno rota el paso, poder ver ese corte visto con de forma sagital. La sangre se ve, bueno, como en toda la ecografía, como esa banda de líquido génica, en este caso una ecografía de una mujer, con la vejiga parcialmente represionada, y se ve líquido en este caso, entre el recto, en el caso del hombre, entre la vejiga y el recto. Aquí se puede ver un corte sagital, cuando uno rota el transductor, para ver las mismas estructuras, ¿ya? Y la presencia de líquido. El otro pilar para hablar o para tener en cuenta en la evaluación del trauma genitourinario y del trauma renal puntualmente, es la urografía endovenosa. Es un método que tiene menos indicaciones, que tiene menos indicaciones de uso y que no se utiliza tanto como la ecografía y obviamente como la tomografía. Tiene indicaciones muy puntuales, que son en pacientes críticos y en pacientes en los que no existe disponibilidad de tomografía. Es un estudio radiológico que lo que va a evaluar la pérdida de sangre, no va a evaluar la vasculatura, no es un estudio vascular, sino que es un estudio que va a evaluar en parte la función renal, pero sobre todo urinaria. Es un estudio que va a permitir evaluar el riñón que uno sospecha y además el riñón contralateral. Y permite objetivar la urinaria del riñón afectado. ¿Cómo es la técnica? Es relativamente simple. Se inyecta contraste endovenoso aproximadamente 2 mililitros por kilo y se espera entre 7 y 10 minutos para sacar una placa radiográfica. Esta es la imagen de un urograma excretor. El mecanismo por el cual funciona va a filtrar el contraste, por eso el tiempo que uno le tiene que dar para que lo filtre, y va a dar un mapa, va a pintar la vía urinaria. Tiene varias limitaciones el urograma excretor. Por ejemplo, uno puede ver esta placa, en la que se ve un riñón que pinta, es decir, una vía excretora que pinta y la otra que no lo hace. Esto puede ser signo de puede tener varios diagnósticos diferenciales, porque por ejemplo, puede ser desde un estallado y que por eso no funciona, y que el paciente puede estar inestable hemodinámicamente y puede haber un gran hematoma retroperitoneal. Puede ser un riñón que haya tenido lesión vascular con trombosis y que por eso está mudo y no pinta. Puede ser un paciente que tenga una agenesia renal y que por eso no hay riñón de ese lado. Puede ser un paciente que tenga un riñón con una anulación funcional. Entonces es un estudio que tiene varias limitaciones, pero hay que tenerlo en el arsenal terapéutico y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, como dije antes, en pacientes críticos que no permiten estudiarse con una tomografía y cuando no hay disponibilidad de tomógrafo. De todo, el urograma excretor no siempre nos puede permitir tomar conductas. Aquí se ve otro paciente en la que un riñón derecho que pinta normalmente, cuya vía excretora pinta normalmente, y acá un riñón izquierdo que tiene una tremenda fuga de contraste. Insisto, esto puede ser una lesión importante de vía excretora o puede estar asociado a una lesión vascular importante, por lo que el urograma excretor no nos va a permitir de forma integral, como otros métodos, el paciente. Otra imagen se puede ver aquí con una importante fuga de contraste. Quisiera pausa acá, a ver Fabio si podés habilitar los micrófonos, porque quisiera conocer su opinión de Agustín y de Félix, la utilización del urograma excretor sobre si nos permite, a ver cuáles son sus comentarios y su opinión, si nos permite tomar una decisión, si nos permite conducta o si va a generar un cambio de conducta un urograma excretor. Mira, el urograma excretor hoy en día, en la mayoría de los centros se utiliza en la situación de emergencia cuando querés derribar. Esa es la riqueza
más importante que tiene, porque ha sido prácticamente reemplazado por la tomografía de todos los centros. Exacto. ¿Y tú los conocí, a estos gallos, a los del San Juan? Sí, no sé si se escucha. ¿Se escucha, Nacho? Hola, se escucha mucho ruido de fondo, de ahí Sí. con mucho ruido No, de no, fondo. pescado, porque el problema es que... No, Bueno, pero es que ¿sabes qué pasa? Que estos sí, tal cual, como pacientes dice están en la Félix, coronaria, el manejados por urograma cardiólogos. prácticamente ha Yo, sido de dejado hecho tengo ahí atrás. pacientes politraumatizados, paleados, toda la guay, y los cardiólogos Se son estoy que se hace escuchando, acá. pero Y entre los casi dos que ha hacemos sido uno. reemplazado por el ¿Sí? uso de la Te tomografía. sentamos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Como decía Félix, la tomografía sí ha sido, perdón, el urograma excretor prácticamente que ha sido reemplazado por el uso de la tomografía. Hoy en día creo que todos los centros, por lo menos nivel 2 o 3, cuentan con un tomógrafo y se puede hacer un buen uso de ello. No, vení, José, que está haciendo esto conmigo. Bien. ¿Qué opinas sobre la utilización del urograma excretor, sobre todo para tomar una conducta? ¿Y consideran que un urograma excretor puede indicar un tratamiento no operativo? No, Nacho, creo que hay que disponer de una tomografía para estar seguros de indicar un tratamiento no operatorio. O sea, con el urograma excretor no vamos a tener mucha información. Más allá de que haya lesión quizás de la vía urinaria, pero necesitamos una tomografía para tomar esa conducta. Coincido con eso, con lo que dice Agustín. La utilidad real es definir si vos vas a hacer un esfuerzo extra en un trauma renal cerrado para tratar de conservar esa unidad renal para intentar hacer una nefrectomía parcial. Porque si el otro riñón no lo tenés, le estás dejando a un paciente anéfrico. Esa es la utilidad real. Con respecto a qué rol puede tener en la evaluación inicial, es muy pobre, porque en un trauma cerrado, para que se rompa el riñón, se tuvo que haber aplicado una energía enorme y habitualmente tenés lesiones asociadas. Es raro que tengas una lesión en el riñón en un trauma cerrado que sea la única lesión. Entonces, sin una tomografía es muy difícil poder intentar armar un plan de trabajo y mucho menos decir que podés hacer un tratamiento conservador. Bien, bueno. De todas formas, bueno, el urograma excretor es un método que tenemos que... Es un método más en nuestro arsenal diagnóstico. Bueno, pasamos a la vedette del trauma renal, que es el pilar fundamental y es el estudio de elección para tomar, como decíamos antes, cualquier conducta con respecto a un politraumatizado o, en el caso, a un traumatismo renal. Nos va a permitir diagnosticar y estadificar las lesiones renales y, como decía Félix anteriormente, evaluar lateral. Muchas veces puede hacernos cambiar la conducta, ya sea de un tratamiento operatorio, no operatorio, y en el primero de estos, ver si uno realiza un total, parcial o una reparación. Permite además evaluar lesiones asociadas. Muchas veces tenemos pacientes que están estables, que pueden ser no operadas, que pueden cursar un tratamiento no operatorio, pero que tienen lesiones asociadas que sí requieren una intervención quirúrgica. Por ejemplo, una lesión de paz, víscera hueca, capaz que una lesión grave de hígado o de vaso, o sea que permite evaluar lesiones asociadas, y se debe realizar en 3 tiempos: un tiempo vascular, un tiempo parenquimatoso y un tiempo excretor. Un tiempo vascular porque nos va a permitir evaluar el hilo renal, si hay fuga de contraste, ya sea arterial o venoso. Un tiempo parenquimatoso porque nos va a permitir evaluar la integridad del parénquima renal, de lesión, o qué parte del riñón compromete la lesión. Y por supuesto, un tiempo tardío, ahora 7-10 minutos, un tiempo que va a permitir evaluar la vía urinaria para poder tomar una conducta. En 1989, la Asociación Americana de Cirugía del Trauma recomendó la clasificación por grados
de lesiones renales, ¿sí? Las va a dividir en 5 grados según los hallazgos tomográficos. 1 es la lesión más leve, consiste en solamente en un hematoma o una contusión subcapsular. Aquí ven cómo tenemos en este corte axial de tomografía la aorta, columna vertebral y ambos riñones, teniendo el riñón derecho un hematoma subcapsular, pero que no hay fuga de contraste, no hay rarefacción de la grasa perirrenal, es un hematoma contenido. Y vemos cómo el otro riñón está sano. Aquí vemos en otro corte tomográfico de un paciente diferente, ya este es un tiempo gestor, porque ya se empiezan a ver cómo comienzan a pintar las papilas. Un pequeño hematoma subcapsular que no compromete la integridad del riñón y que seguramente por esta lesión puntual el paciente está estable. Pasamos ya a un grado 2, que consiste en una laceración, en un hematoma perirrenal, que ya empiezan con laceraciones menor a 1 centímetro, ¿sí? 1, la 2, y como vamos a ver más adelante, la 3, no tiene extravasación o fuga de contraste excretor. El riñón contralateral, el hígado, la vena cava, la aorta, esto es el estómago, y aquí vemos cómo el riñón ya tiene un hematoma un poco más importante, esta, ¿sí?, que es una laceración del parénquima renal menor a 1 centímetro, y un hematoma que es considerable, con realización de la grasa perirrenal, que no tiene fuga vascular. Ya pasamos al grado 3, es una lesión de mayor importancia, ya tiene una mayor a 1 centímetro, pero que tampoco tiene extravasación con un hematoma perirrenal. Este es un corte coronal de vuelta. Hígado, estómago, vaso, ambos campos pulmonares, el riñón contralateral conservado. Vemos cómo esta es una fase excretora, porque ya el riñón ya está pintando su sistema excretante, y aquí vemos cómo no existe fuga de contraste en el riñón afectado. Por eso ya, por el tamaño de lesión, ya es un grado 3 sin fuga. Otro paciente, otro corte coronal, hígado, riñones, ya con la lesión que compromete el hilo renal, pero que no tiene fuga de contraste. Como paciente, el corte maxial, vemos cómo pintan los cálices y la vía excretora, pero no hay fuga, no hay una lesión importante de vía no filtra contraste. Vayamos ya al grado 4. Hasta entonces, hasta el grado 3, no hay extravasación de contraste urinario. Un punto de corte porque a partir de aquí existe lesión de la vía urinaria. El grado 4 ya son lesiones que comprometen el sistema colector, por eso fuga de contraste en el tiempo gestor, o ya tenemos lesión vascular con hematoma o trombosis de vasitarios, ¿sí? No nos olvidemos, vamos a repasarlo más adelante, la vasculatura segmentaria del riñón, como agarrar un vaso de agua con un tronco posterior, un tronco y troncos anteriores, apical, superior, anterior, inferior y polar inferior. Entonces aquí vemos cómo tenemos un gran hematoma renal que compromete hasta el hilio renal, tenemos líquido perirrenal, en el tiempo anterior tenemos fuga de contraste. Esto es indicio de que está el sistema colector lesionado, ya sea de forma total o parcial. Otro corte de un paciente de nuestro hospital, de nuestra casuística, con fuga de contraste del sistema colector en el tiempo. Aquí tenemos otro paciente en la que tiene un gran hematoma perirrenal con compromiso del urinario. Y pasamos al último grado, que es el grado 5, que ya son lesiones más graves, que pueden ser o un estallido renal, recibió tanta energía que estalló, entonces uno no puede apreciar la anatomía renal, solamente es una masa informe de coágulo renal, o una lesión vascular tal que hubo abulsión o trombosis de los vasos, por lo que el riñón puede estar conservado, es decir, el parénquima renal lesionado, pero no capta. En este corte vemos el primero, un estallido renal con un gran hematoma. Vemos que hay en el espesor de toda una masa heterogénea, hay lugares donde hay fuga de contraste, en este caso es un tiempo excretor porque vemos el riñón contralateral con el sistema excretor,
pero vemos que el riñón está totalmente estallado. Vemos en este otro caso cómo existe una lesión, seguramente por trombosis, y vemos que este riñón no pinta. Aquí vemos este riñón en fase parenquimatosa, que pinta normalmente, mientras que el riñón derecho es oscuro, no realiza contraste. Eso habla de una lesión vascular, seguramente por trombosis. Aquí vemos la importancia de realizar una buena que tenga los 3 tiempos, para poder evaluar bien qué tipo y qué grado de lesión tiene. Y a partir de ahora, tomar una que vamos a verla más adelante. Otra imagen, el riñón coloquialmente llamado riñón mudo, no pinta contraste, no capta, mientras que el otro sí lo hace. Es una lesión grado 5 con trombosis de los vasos renales. ¿Qué pasa cuando uno deja, o cuáles son la progresión de la trombosis renal? El riñón, este es un corte tomográfico del mismo paciente luego de 5 años. Vemos cómo el riñón se atrofia. Entonces vemos cómo está totalmente atrófico, pequeño, hipocaptante, no funcionante. Si este riñón, si un estudio radioisotópico, una gammagrafía, veríamos que una curva plana que no capta, y un riñón derecho totalmente funcionante. Esto también muestra la importancia de tomar medidas, ya sean, vamos a ver más adelante, endovasculares o quirúrgicas, para tratar de salvar el riñón. Aquí vemos otro corte, una lesión grado 5 con el riñón estallado, un estallido renal y fuga de contraste en el tiempo escritor. Todo el riñón está totalmente destrozado y su sistema colector también afectado. Un repaso hasta ahora. Tenemos la clasificación de la Sociedad Americana de la Cirugía del Trauma. En 1 a 3 son los que no comprometen el sistema colector. Ya grado 4 compromete el sistema colector y grado 5 ya es una lesión vascular. Lo más adelante, pero de 1 a 3 ¿sí? Tiene una buena probabilidad de éxito con el tratamiento no operatorio, así que permitiría realizar un tratamiento no operatorio, no operar al paciente. Grado 4 y 5, si bien está descrito el tratamiento no operatorio, pero en general tiene éxito y requiere algún tipo de intervención. No necesariamente quirúrgica, pero sí endovascular o endourológica. A ver, Fabio, si querés habilitar los micrófonos, hacer algún comentario. A ver, Félix y Agustín. Y están habilitados. ¿Algún comentario hasta ahora sobre la estadificación de las... Mira, con respecto al tratamiento conservador, no hay muchas dudas en el 1, 2 y 3, y en realidad muchas veces cuando uno analiza estadísticas, lo que tiene que analizar de qué están hablando. Porque cuando hablas de éxito de tratamiento conservador, se da por sentado que en las lesiones 1, 2, 3, seguramente la enorme mayoría, salvo que tenga otro tipo de lesiones asociadas, va a andar bien porque no tiene una jerarquía de lesión que implique un riesgo de vida, y muchas veces ni siquiera un riesgo de órgano. En las grados 5 no hay muchas dudas que la mayoría terminan en cirugía, porque muchas veces tienen una lesión de tal magnitud que tienen otros órganos lesionados y estos pacientes necesitan una reparación quirúrgica. Si no es del riñón, seguramente de otro órgano. Y habitualmente son los pacientes que terminan en nefrectomía. Donde está la duda y es la discusión, y es donde uno puede tener incertidumbre, es qué hacer con los grado 4. Y eso va a depender de dónde esté cada uno y cómo esté conformado el equipo de trabajo, porque no es lo mismo estar solo en una guardia, en un lugar periférico, que estar con un equipo de trabajo que tenga disponible un especialista o eventualmente instrumental especializado como para poner, por ejemplo, un catéter doble J. Bien. Sí, Nacho, lo que dice Félix es así. Los grises se presentan puntualmente en el grado 4 y es donde hay mucha... puede haber discordancia, aunque hay muchos trabajos también que lo avalan, ¿sí? Pero hay otros también los cuales se contraponen. Y creo que sí hace falta, porque puede variar entre poner un doble J para salvar el sistema colector, o incluso
intervención quirúrgica, si hay una laceración de una arteria segmentaria y obviamente no hay hemodinamia disponible, puede ser un ingreso a quirófano. Pero bueno, creo que eso más adelante lo podemos discutir. Charlamos. También para agregar, en el grado 4 están los grises, no es lo mismo un paciente que tiene los 2 riñones o un que es monorreno. Seguramente en un paciente que es monorreno vamos a hacer el mayor esfuerzo como para salvar el riñón y si eventualmente hay que operarlo, que sea una cirugía conservadora. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección de la charla, en la que vamos a evaluar los tratamientos que hay disponibles para estos pacientes. Actualmente hay un gran arsenal terapéutico para el tratamiento del trauma renal. Tenemos desde lo menos invasivo, que es el tratamiento no operatorio. Esta es una foto de nuestra unidad de la terapia intensiva. Aproveché la presentación para mostrar diferentes fotos, bueno, casos nuestros y fotos del hospital. Esta es una foto de intensiva, un tratamiento endourológico, un tratamiento endovascular y un tratamiento quirúrgico. O sea que hoy por hoy el traumatismo permite toda una gama de tratamientos cuya finalidad sería aplazar o retrasar a una cirugía que puede terminar en una nefrectomía. Vamos a iniciar nuestra charla con el tratamiento no operatorio, es decir, ¿por qué operar al paciente? En primer lugar, hay que tener en cuenta la mortalidad de las laparotomías no terapéuticas, es decir, un paciente mete una laparotomía exploradora que no tiene un resultado terapéutico claro, uno lo expone a ciertos riesgos sin un beneficio claro, es decir, riesgos ya sea riesgos y complicaciones intraoperatorios, las que ya conocemos en cualquier cirugía, desde la cirugía en cuestión, someterlo a una anestesia, una cierta lesiones de otros órganos, lesiones de víscera hueca, complicaciones posoperatorias, abscesos, agias, trombosis, complicaciones respiratorias, por ejemplo, alteraciones del tránsito, ilio, eventraciones, y complicaciones más alejadas, como por ejemplo, eventraciones. Estos pacientes se abordan tradicionalmente por una laparotomía mediana, que son, bueno, como toda cirugía abierta, son más eventrógenas. El abrir la pared abdominal, la incisión sobre la pared abdominal se caracteriza por liberar muchos mediadores inflamatorios que producen dolor, alteraciones metabólicas. En el caso del riñón, hay una alta probabilidad de éxito en tratamiento no operatorio. Del 1 al casi que ni discutimos la posibilidad de un tratamiento no operatorio. Y mismo como hablábamos recién, y vamos a charlar más adelante, el 4, el grado es más gris, pero uno tiene varias armas antes de operar al paciente. Una laparotomía da mayor, o genera un mayor tiempo de internación. También, ocupando una cama en el hospital, generando complicaciones para el paciente, la inmovilización, trombosis, riesgo de enfermedad de transmisión de enfermedades respiratorias o intrahospitalarias. Un factor que existe y es muy claro, pero que no siempre lo tenemos en cuenta, es el riesgo de transmisiones por sangre a los médicos, ¿sí? Y estamos hablando de una laparotomía que no le va a agregar un beneficio claro al paciente. Y también hay que evaluar, cuando uno piensa en un tratamiento no operatorio, el mecanismo de trauma. Muchas veces uno piensa, bueno, el riñón puede no operarse porque tiene un estrés, pero puede tener una lesión importante de páncreas, de colon, de meso, una lesión que pueda requerir una conducta quirúrgica. Contraindicaciones, hay veces que los pacientes ingresan estables, tienen lesiones que son pasibles de tratamiento no operatorio, pero, por ejemplo, pacientes con un trauma grave de cráneo, pacientes añosos, pacientes anticoagulados, por ejemplo, pacientes añosos en los que uno va a pensar en que no puede no operarse, pero también son pacientes que, obviamente, el estrés quirúrgico va a tener otro impacto que en un paciente joven. Una cirugía de urgencia o una cirugía luego de un TNO fallido puede ser más deleteria, entonces son todos factores a tener en cuenta, que obviamente en cada caso en particular.
Otro punto, la fuga de contraste. Tradicionalmente, la presencia de fuga de contraste en tiempo vascular, que son quirúrgica, pero como vamos a ver más adelante, tenemos posibilidades y tenemos armas para realizar tratamientos endovasculares y evitar que el paciente llegue a una cirugía. Quiero que quede el concepto de que el tratamiento no operatorio no es más simple y no es, bueno, no se opera, sino es activo, tan activo como el tratamiento quirúrgico, y escalonado de lo menos invasivo a lo más invasivo. Por eso y tiene ciertos requisitos que son requisitos sin los cuales no se puede realizar un tratamiento no operatorio, y que haciendo la presentación me estaba fijando que son los mismos que en una cirugía. Tenemos que tener disponibilidad de tomografía computada. No se puede hacer un tratamiento no operatorio sin un diagnóstico tomográfico. Y además tenemos la posibilidad de tener una tomografía las 24 horas, cosa que uno la pida y la tenga, porque muchas veces al evaluar al paciente sistemáticamente, uno puede abrir una tomografía y se debe poder realizar. O sea que es importante y necesaria, tanto para instaurarlo como para mantener el tratamiento no operatorio. Pacientes requieren un tratamiento en una unidad cerrada, en una unidad de terapia intensiva, con controles horarios de signos vitales, de diuresis, de tensión arterial, y 6 horas de laboratorio con hematocrito, estado ácido-base, o sea que requiere un cuidado muy, muy intensivo. El laboratorio, como decía antes, un laboratorio cada 6 horas mínimo, y más si uno sospecha algún tipo de complicación, tiene que tener disponible la posibilidad de realizar un hematocrito, una gasometría arterial, la presencia de hemoderivados también durante las 24 horas, ya que son pacientes que pueden requerir o que hayan requerido de entrada transfusión de hemoderivados. Quirófano fundamental, ya sea para tratamientos endovasculares o de menor invasividad, como para una cirugía. Que un paciente cursando un tratamiento no operatorio va a tener mayor o menor riesgo de fracaso según su grado de lesión, pero que eventualmente pedir una reparación, una intervención quirúrgica. Por eso no se puede realizar el tratamiento no operatorio sin que haya un quirófano disponible. Esto es un factor fundamental y que puede ser una contraindicación de realizarlo, por lo menos en un lugar puntual. Y personal, tanto el trauma como el operatorio en particular requiere de un equipo multidisciplinario con cirujanos, intensivistas, clínicos, entonces requiere y fundamentalmente de personal de enfermería que esté sobre paciente, que realice los controles estrictos, es decir, son todos puntos que deben estar presentes cuando uno quiere hacer un tratamiento no operatorio en cualquier órgano sólido en general, no solamente en cuanto al TNO en riñón puntualmente. El objetivo fundamental es evitar la nefrectomía. Nosotros sabemos que el trauma es mayor en pacientes jóvenes, en pacientes menores a 40 años, por lo cual usualmente cuando tratamos a un paciente víctima de trauma son gente que tienen una gran expectativa de vida, por eso dejarlo monorreno a una edad temprana, eso es condenarlo, o es a máximo riesgo de que tenga afecciones renales en el futuro. Además, no solamente eso a futuro en forma diferida, sino que está visto que una nefrectomía en el perioperatorio genera alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones en la presión arterial, disminuye de forma aguda el clearance de creatinina, por lo cual todo eso aumenta la morbimortalidad. Además, el riñón es un órgano cuyo operatorio tiene éxito en la mayoría de las ocasiones. La mayoría de los traumas son de grado entre 1 y 3, y en esos hay una alta probabilidad de tratamiento no operatorio. Por eso los podemos dividir como hasta el grado 3, como decíamos antes, pacientes que uno no hace el tratamiento no operatorio. Ya 4 es un gris, en el que hay posibilidades importantes de cirugía o de tratamientos mini-invasivos, y ya más altas probabilidades de requerir una cirugía. En esta revisión sistemática que se realizó comparando los resultados y las tasas de tratamiento clínico originales en 1989 y una revisión en el 2009, lo que se pudo ver es que
de los grados 1 a 3, en gran medida el 4, ¿sí? Tuvieron un altísimo éxito en el tratamiento no operatorio. Acá vemos que, tanto como en 2009, las tasas de nefrectomía en grados 1 y 2 fueron del 0%. O sea que todos los pacientes, el TNO fue exitoso en el 100%. Ya cambia un poquito en el grado 3 y en el grado 4, pero vemos que en el grado 4 como mucho 10%, o sea, el 10% de los pacientes tuvieron una nefrectomía. Y que ya en el grado 5 ya hay una menor tasa de éxito en el tratamiento no operatorio y ya más alta tasa de nefrectomía. Pero, volviendo a lo que hablábamos anteriormente, entre 1 a 3 TNO seguro, ya 4 es un gris y tiene más altas probabilidades de cirugía. Esta es otra revisión que se realizó sobre el manejo conservador del trauma, en la que se evaluó no el trauma en sí, ni el éxito del TNO, sino que se evaluaron las complicaciones que se produjeron de ese tratamiento no operatorio. Se evaluaron complicaciones médicas y complicaciones quirúrgicas. Médicas como neumonía, infecciones urinarias, trombosis, pero las que nos interesan son las complicaciones quirúrgicas. Se incluyeron urinomas, hematomas, abscesos, y lo que podemos analizar es que en ningún caso se requirió para resolverlas una nefrectomía, ¿sí? Entonces, todas las complicaciones se pudieron resolver, se pudieron tratar con tratamientos endovasculares y endourológicos. Y en un menor porcentaje se tuvieron que realizar parciales, por lo que se pudieron realizar procedimientos conservadores en todos los casos. En ningún momento se puede realizar una nefrectomía total. A lo sumo, una nefrectomía parcial. Esto nos habla de la buena respuesta y de la buena eficacia que tiene el tratamiento no operatorio cuando está bien indicado. Bueno, hacemos otra pequeña pausa acá para ver si comentarios, ver qué opinan sobre el tratamiento no operatorio. Nosotros en nuestro hospital, por lo que vemos en nuestra casuística y por lo que hemos estudiado, el tratamiento no operatorio en lesiones renales. ¿Qué opinan Félix, Agustín? Bueno, ¿se me escucha, Nacho? No sé. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Creo que para hablar de tratamiento no operatorio, sí, necesitamos primero que se lleve a cabo en un centro que sea de alta complejidad. No porque se va a tomar una conducta activa, sino porque necesitamos, como bien dijiste, la disposición de una unidad cerrada, que haya disponibilidad de médicos emergentólogos, terapistas, que haya requerimiento de anestesistas, y llevado el caso hay que incluir unas cirugías de urgencia, y está demostrado que la atención de este tipo de procedimientos de traumatismos en un centro que sea especializado reduce la mortalidad en un 25%. Por ende, creo que más allá de que uno opte por una conducta que sea no operatoria, sí o sí se debe llevar a cabo en un centro que sea de un tercer nivel de atención. Creo que eso es por ahí lo más importante de esta idea, para no qué sé yo, que alguien se quede con el mensaje de, bueno, si el paciente es estable en un hospital quizás rural, lo dejo controlando y bueno, vemos cómo sigue. Eso es lo que hay que evitar, llegar a confusión. Coincido plenamente con eso, Agustín. Hay dos cosas que tienen que quedar claras. Cuando uno habla de tratamiento conservador, es muy fácil decirlo en 1, 2 y 3, como dijiste recién. El problema y las complicaciones, y donde es imprescindible un equipo que esté arriba del paciente, es en el grado 4, porque si uno se embarca en el tratamiento conservador, es el tipo de lesiones que está asociada con las complicaciones. Es el que va a ser el urinoma, es el que va a ser la fiebre, es el que va a ser trombosis, es el que vos tenés o una hemorragia persistente, es el que necesitas un equipo de trabajo que esté pendiente del paciente, que le haga el seguimiento, y es lo posible que sea el mismo equipo, y que pueda resolver en tiempo y forma esas complicaciones. En ese contexto se puede plantear y se puede hacer, y el porcentaje de éxito es alto. Pero si vos no tenés eso, digamos, es
no te digo que es una locura, pero el resultado general va a ser bastante pobre. Por el otro lado, tienen que tener claro que el que se embarca directamente en una laparotomía, y es por eso que muchas veces no está indicado de entrada, salvo que corra riesgo la vida del paciente, es que la laparotomía es igual a nefrectomía. Se intentaron hacer, y empezó a finales de la década del 80, a través de la experiencia de la gente de la Universidad de San Francisco, abordajes del riñón para evitar esa tasa tan alta de nefrectomías, ¿está? Y hay descriptos de cómo se debe hacer. Porque si uno habla de laparotomía con intento conservador, tiene que saber cómo hacer la laparotomía, por ponerse a explorar un retroperitoneo con una lesión de alto grado en el riñón, habitualmente es una cosa que uno necesita mucha experiencia y necesita un equipo preparado para hacer ese tipo de exploraciones. Bien. Bueno, seguimos con lo terapéutico que hay disponible. Bueno, pasamos allá a lo más intervencionista o presionista, que es el tratamiento endourológico, ¿sí? En primer lugar, común para el tratamiento endourológico y para el tratamiento endovascular, el paciente debe estar estable, ¿sí? Uno no se puede embarcar en un tratamiento mínimamente invasivo con un paciente inestable, ¿sí? En el tratamiento endourológico hay dos momentos en que uno los puede hacer. En agudo, indicaciones en agudo, e indicaciones en diferido. Realmente se trata de colocación de stents uretrales de catéteres J. En agudo, cuando son lesiones grado 4, es decir, son lesiones con extravasación de contraste en fase excretora. Y después, luego en un paciente en diferido, cuando uno tiene un paciente que inicialmente se hizo tratamiento no, pero que tiene una extravasación de contraste excretor persistente, o pacientes que hicieron urinomas, como decía Félix anteriormente, en el grado 4, que van a ser urinomas, que van a ser fiebre, y que uno entonces puede intentar un drenaje endurológico, y que además tiene siempre la opción del drenaje percutáneo. Es decir, frente a un paciente que sufrió un traumatismo, que no fue operado, que se preservó el riñón, y que desarrolló a posterior un urinoma con dolor fólico, realizar un doble drenaje endurológico con un doble J, y siempre está la opción de hacer un drenaje percutáneo. Bueno, Félix, ¿algún comentario sobre el manejo endurológico? Es más bien acotado la parte de mínimamente. Mira, hay una cosa que decía Guillermo Barilaro la otra vez, en uno de los cuentos, en una de sus historias que él cuenta, que es muy importante tener en cuenta. Tenemos que tener un arsenal de herramientas para hacer esto. Habitualmente nos sorprende el problema y si uno no está preparado queda indefenso y por más que sepa qué hacer no va a poder hacerlo. En el arsenal es imprescindible tener una cuerda de piano y un catéter doble J. No hace falta muchas veces que esté el urólogo, pero sí es imprescindible que esté esto, porque inclusive si hiciste una cirugía y estás laparotomizando algo, muchas veces podés intentar reconstruir y si te faltan estas herramientas está bastante complicado. Bien. ¿Agus? Sí. Más allá como dice Félix, necesitas ciertas herramientas, un cistoscopio, que no sé si hoy lo encontrás en todos los lugares. No, sí. Y también, por ahí un mínimo, creo que conocimiento anatómico como para poder, la destreza de manejar esta cuerda de piano y poner los catéteres. Quizás no siempre está disponible, pero está bien. Por ahí quizás también, si es por un urinoma, quizás algo que se pueda diferir al menos unas horas y no tratarlo tan de urgencia. Bien. Bueno, seguimos todo endovascular. Vieron cómo en el caso del traumatismo renal y hoy por hoy, vamos de a poquito. Hemos hablado mucho y todavía no pasamos. Significa que hay muchas cosas para hacer antes, y yo creo que en el futuro, el caso de riñón puntualmente va a tender o ya está tendiendo en realidad, a operar y a salvar al riñón. A diferencia que, el vaso, por ejemplo, que generalmente se hace o TNO, o se saca, o se opera.
el órgano que es un órgano muy noble, nos da muchas posibilidades. El tratamiento vascular generalmente se ha utilizado más que nada en traumatismos cerrados. Generalmente tienen que ser pacientes estables y se está indicado o tiene una mayor tasa de éxitos en pacientes con grados mayor a 3, es decir, 3 son los que más se van a beneficiar del tratamiento endovascular. Está principalmente dirigido cuando hay blush, es decir, cuando hay extravasación de contraste en fase vascular en la tomografía, y también cuando uno cursa un tenedor con hematuria persistente. La hematuria persistente es otra indicación para realizar, bueno, una exploración por imágenes, una tomografía en el contexto de un tenedor, y realizar un tratamiento endovascular si la situación lo amerita. El hematocrito también, descenso de hematocrito seguido de requerimiento mayor a 2 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, que tradicionalmente eran indicaciones quirúrgicas, ahora ya se está viendo que pueden beneficiarse con tratamientos endovasculares, para evitar laparotomizar a un paciente, y como decía Félix, de las cirugías, casi el 100% de las cirugías renales en trauma van a la nefrectomía. Si bien están descritas casos de cirugía conservadora, pero la mayoría van a la nefrectomía. Hay ciertos criterios que se describieron que tienen alta sensibilidad para predecir la necesidad y la utilización de un tratamiento endovascular, que son criterios que se usan a partir de imágenes tomográficas. Primero, extravasación de contraste. Un paciente con extravasación de contraste es probable que requiera un tratamiento endovascular. No ser en forma aguda, pero que lo pueda necesitar en el transcurso de su tratamiento no operatorio. Un edema renal mayor a 2 centímetros también es un predictor importante, y la disrupción de la fase de esclerota con su consecuente sangrado son indicadores que nos pueden, por lo menos, estar preparados para realizar un tratamiento endovascular. ¿Cómo son las opciones terapéuticas? En este caso, bueno, la angiografía y la embolización son elementos útiles para el manejo mini-invasivo, pero requiere la disponibilidad en 24 horas tanto de profesional, algo muy específico, como de equipo. Principalmente lo que se utilizan son coils, son sustancias y embolización, embolizan una arteria segmentaria del riñón, o que cuando tienen lesiones grado 4 con trombosis, estén que embolizar el riñón. Es un elemento con mucho valor que evita las nefrectomías. Acá vemos, como decía antes, un riñón con un electro que tuvo un grado 5, que tuvo una trombosis, que fue reperfundido, se utilizó un stent y fue reperfundido y acá mostramos la comparación. Hay que tener en cuenta que, como decía en una de los slides que hablaba de la atrofia renal, luego el punto de corte para poder reperfundir un riñón son 6 horas. Entonces, tenemos 6 horas para realizar un tratamiento endovascular y poder colocar un stent y poder salvar un riñón. Es un tratamiento que la contra que tiene es que requiere personal y equipo especializado. Bueno, pasamos al tratamiento quirúrgico, que es tal vez una de las partes que estamos más acostumbrados. El tratamiento es el tratamiento inicial en pacientes descompensados. Pacientes inestables que ingresan al shock room, que no son candidatos a una exploración, van básicamente sin estudiarse al quirófano, ¿sí? Hablamos de la ecografía, hablamos del urograma escritor, pero son pacientes que inicialmente su conducta va a ser quirúrgica. Otro grupo de pacientes son aquellos que tienen una lesión que requiera una reparación quirúrgica de forma inicial. Por ejemplo, una lesión de páncreas, una lesión de víscera hueca, tener múltiples lesiones, como es en la mayoría de los pacientes con traumatismo renal, que hay varias lesiones de varios órganos, que capaz que no operamos el riñón, pero operamos algún otro órgano y eventualmente se realiza una cirugía de control de daños. Otra indicación del tratamiento quirúrgico es cuando uno está en no operatorio y requiere un tratamiento mini-invasivo que no lo tiene disponible. Eso también es otra indicación para la cirugía, o hay fracaso de los tratamientos mini-invasivos. En el trabajo que mostrábamos antes sobre los predictores tomográficos, describía cuando un paciente es sometido a un tratamiento endovascular y fracasa,
Si bien es posible probar de nuevo con el tratamiento endovascular, este mismo tiene altas probabilidades de fracaso, por lo que muchas veces pasa que un paciente cursa un tratamiento no operatorio, necesita ser embolizado, pero esa siguiente angiografía tiene altas probabilidades de fracasar y que requiera una terapéutica quirúrgica. Y obviamente el tratamiento de las complicaciones muchas veces es quirúrgico y no mini-invasivo. ¿Cómo se va a abordar un paciente en un traumatismo renal que requiere la reparación quirúrgica? Como todo traumatismo, mediante una laparotomía mediana amplia, una laparotomía suprainfraumbilical. Esto es común a todas las cirugías en el trauma, un inventario de lesiones, se va a aspirar el líquido, colocarse packing en los 4 cuadrantes, y uno va a tener la cabeza frescos los abordajes, y lo primero que hay que hacer, vamos a hablar del tratamiento del riñón puntualmente, son los diferentes abordajes. Y puede ser una resección o una reparación tratando de hacer una cirugía conservadora. Siempre tenemos que tener en la cabeza que la cirugía puede llevar años. Esta es una foto de un paciente nuestro. Vemos cómo hacemos el vacuum pack. No tenemos disponibilidad, lamentablemente, de los equipos comerciales, por los cuales la cirugía con los vacuum los hacemos con una bolsa de consorcio estéril, por supuesto, fenestrada, que la ponemos en contacto con los órganos, o batina, guata, perdón, o gasa, y luego ponemos ya sea un suero estéril o una bolsa de Forlano, una bolsa colectora de orina. Y luego ponemos aspiraciones para que haga el sistema. Bueno, estas son todas fotos de nuestro hospital. Vemos cómo se puede realizar una laparotomía mediana amplia, en este caso un paciente con un importante. Hay que tener en cuenta las zonas del reto peritoneo y las conductas a tomar en cada zona según los hallazgos. Zona 1, que es la parte central, que se encuentran los grandes vasos, la aorta y la vena cava. Las zonas 2, número 2, derechas e izquierdas, donde se van los riñones con sus pedículos, los uréteres y las glándulas suprarrenales. La zona 3, que es la zona pélvica. La zona 4, que tradicionalmente se describe como ático, y zona 5, que son combinaciones de varias zonas. Los traumatismos de riñón y las lesiones renales cursan con hematomas retroperitoneales. Entonces hay una regla que uno intenta seguir. En zona 1 los hematomas retroperitoneales se exploran siempre, porque pueden estar comprometida la cava o la aorta. En zona 2, si el paciente está estable y no son pulsátiles, uno puede no explorarlos. Y zona 3 también, se exploran siempre porque pueden estar comprometidos los... Entonces uno tiene que tener en cuenta la anatomía del retroperitoneo y cómo llegar hasta ella. Acá podemos ver, esta es otra foto de nuestra casa. Un importante hematoma retroperitoneal en este caso era pulsátil, que fue explorado. ¿Cómo vamos a ingresar al riñón? Obviamente riñón derecho o izquierdo. Cuando tenemos que explorar el riñón derecho, lo que vamos a realizar es un decolamiento del colon derecho, es decir, una maniobra que se puede asociar a una maniobra de Kocher, una maniobra desplazando y liberando el duodeno páncreas, para poder rebatir todo el bloque visceral, hasta entonces tener todo el retroperitoneo derecho libre. Vamos a ver la vena cava, vamos a ver el psoas, el pedículo renal con su arteria, con su vena. Recordemos que el pedículo renal, la mnemotecnia es VAU, ¿sí? Lo primero que vamos a ver anteriormente es la vena, luego la arteria y más posteriormente el uréter. Vamos a ver toda la anatomía del retroperitoneo derecho. Esta es otra foto de nuestro hospital, vemos cómo vamos de fase de coalescencia, el colon reabatido y tensado, nos permite ver la famosa línea de puntos para poder ingresar al retroperitoneo. Una vez que uno hizo una incisión, muchas veces proseguir con maniobras digitales. Maniobra similar que se va a realizar cuando uno explora el riñón izquierdo. El colon izquierdo se tensa hacia el cenit, se estira hacia el cenit, tensando en la fase de coalescencia, y se realiza una incisión esta misma. Esto es la maniobra de Mattox, ¿sí? Se decola el colon derecho del colon izquierdo a través de su fase de coalescencia, liberando el retroperitoneo izquierdo, el riñón izquierdo, hay que tener cuidado con el vaso, y vamos a ver la aorta.
con la arteria mesentérica inferior. Vemos cómo la vena renal izquierda va a cruzar, o en la normalidad cruza, por sobre la aorta. Hay otra maniobra que ya está un poco más en desuso, pero que no deja de tener validez, que es un abordaje, esos son abordajes laterales, que es un abordaje medial del colon, ¿sí? Uno tensa el colon, el bloque visceral, el intestino delgado del yeyuno de ilion hacia la derecha, tensa el colon transverso hacia el y uno va a ver que se marca la impronta de la aorta y de la vena mesentérica inferior. Y es entre estas dos que uno va a hacer una pequeña incisión por tras abordar el hilio renal, tenemos ambos ilios renales, de forma primaria, para poder realizar un control vascular proximal y luego un decolamiento clásico para ya ir al riñón con el control vascular. Esta maniobra está en desuso, ya no se recomienda más general en primera instancia, pero bueno, es una maniobra que uno puede tener en cuenta y que alguna vez puede llegar a necesitar. El riñón una vez que el lado del colon lo puede acceder desde el polo inferior o desde el polo superior. Estos pacientes son pacientes cuya anatomía está distorsionada, tienen un gran hematoma, muy estables. A veces el hematoma diseca todo el retroperitoneo y puede facilitar la reparación del riñón, es decir, la toma del riñón, pero la anatomía está toda distorsionada y es muy difícil muchas veces acceder al hilio e identificar los diferentes elementos y del pedículo renal. Uno debe hacer un clampeo del pedículo renal para posteriormente extraerlo. En este caso vemos cómo un clamp de Satinsky, el pedículo en bloc, sin hacer una ligadura selectiva, y posteriormente se realizó la nefrectomía. Estas son técnicas resectivas. Estas son técnicas conservadoras. Muchas veces son pacientes que tienen lesiones puntuales en el riñón y ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, en el riñón se produjo una herida por proyectil de arma de fuego que generó una puntual. Lo que está indicado es reavivar los bordes, realizar la urostasia. Es importante siempre realizar suturas en los dos sistemas del riñón, es decir, tanto en el parénquima como en el sistema conector. Entonces, realizar la urostasia, sutura en la vía excretora, sutura en el parénquima renal. Y se puede poner un parche de Biplom como si fuera análogo al parche de Graham en el estómago. Se puede hacer un parche de mejorar la hemostasia. Esta es una foto de nuestra casuística, una herida muy circunscripta en el riñón que pudo ser a una reparación. También hay riñones en los que tienen heridas que, si bien no se pueden reparar, pero son heridas polares, por lo que hacen una nefrectomía polar o una nefrectomía parcial. En estos casos es importante tener control vascular del riñón para evitar el sangrado. Saber que el riñón uno puede tener un tiempo de isquemia de hasta 30 minutos. Entonces uno tiene media hora de clampeo para poder reacción. Este clampeo tiene que ser muy delicado, porque puede generar desgarros de la íntima y generar trombosis venosa o arterial. No está recomendado, es decir, no se contraindica la colocación de un clamp de Satinsky o una Bertola que puede lesionar los vasos. Lo ideal siempre son clamps tipo bulldog o ligados con ligaduras de goma que puedan cohibir y cortar el flujo sanguíneo sin lesionar la vasculatura. Se realiza una resección proximal a la lesión y realiza como antes. Como la técnica de una nefrectomía parcial en casos programados oncológicos, sutura y urostasia del sistema excretor, y luego sutura y un parche de Biplom para colocar para hacer hemostasia. Uno tiene que tener en cuenta, como decía anteriormente, la vasculatura del riñón. Lo que decía Félix, hay veces que uno puede reparar también el vaso segmentario lesionado. No nos olvidemos que el riñón tiene un segmento superior, anterior, que es superior e inferior, un segmento posterior y un segmento inferior. Es como agarrar un vaso de agua. Me gusta mucho esa mnemotecnia porque es calificar. Es como agarrar un vaso de agua. Entonces ahí puede
muchas veces se puede realizar la ligadura y la reparación vascular de una arteria segmentaria, comprometer el resto de la vasculatura. Acá en este caso fue una herida de arma, de un proyectil de arma de fuego, que transfixió el riñón totalmente, por lo que se realizó fue sección de ese punto, sección proximal a esa herida, se realizó la rafia renal y se colocó el parche de Epipilón. Esta es la pieza operatoria. Aquí se ve cómo que en el abdomen del paciente, cómo quedó el riñón, no sangra, ¿sí? Y se pudo realizar la preservación. En nuestro medio tenemos menos experiencia en lo que son cirugías conservadoras renales. La mayoría de cirugías por trauma renal, con el resto de la estadística, fueron a nefrectomía total. Así que, para concluir, queremos dejar mensajes para la... El traumatismo renal siempre se debe sospechar en casos de traumatismo cerrado. Siempre sospechar un traumatismo cerrado y en traumatismo penetrante según la trayectoria. Requiere, como todo trauma, pero sobre todo, como todo trauma en general, y en riñón en particular, un equipo multidisciplinario. Emergentólogos, cirujanos, imaginólogos, urólogos, hemodinamistas. Son traumas que requieren centros capacitados para su correcto manejo y que todo estado del arsenal terapéutico, ya sea desde lo no operatorio hasta mismo lo quirúrgico, en evitar la nefrectomía innecesaria, que me parece que eso es el objetivo del trauma genitourinario, evitar la nefrectomía innecesaria. Esto requiere obviamente trabajo en equipo, entre todos los cirujanos y actualización constante. Muchas gracias. Quisiera ver ahora habilitar los micrófonos para y discutir. Bueno, Ignacio, felicitaciones, realmente una presentación muy, muy completa. Yo quiero aprovechar la presencia... Sí, Guillermo, adelante. Perdón, le decía que quería aprovechar, además de la presencia de Félix y de Agustín, la presencia de Carlos Pilasi, que es un cirujano de Chile de muy larguísima trayectoria en la cirugía del trauma y de urgencias. Ha trabajado en varios países, es integrante de Médicos Sin Fronteras. Él tiene unas preguntas para hacernos ahí directamente en el chat. Adelante, Carlos, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Adelante. Nada, primero felicitarlo porque me pareció muy buena la presentación, muy completa. Y quería hacer solamente un par de comentarios en relación a la exploración de los hematomas retroperitoneales. Sí. Efectivamente, el concepto de explorar los hematomas en zonas 2 o 3 en trauma cerrado vale incluir a los pacientes que tengan un hematoma pulsátil o que crece, digamos. Pero eso no ocurre para los pacientes con trauma penetrante. En el paciente con trauma penetrante, todo hematoma, independiente de la zona, debe ser explorado. Eso es como un concepto que me parece que no sé si quedó muy claro, a lo mejor yo lo entendí un poco no tan bien, no lo sé. La otra cosa es que la maniobra de Mattox incluye la medialización del riñón. Entonces, cuando uno hace la medialización solamente del colon, no está hablando necesariamente de la maniobra de Mattox, una cosa semántica, pero es una maniobra distinta, y por lo tanto uno generalmente prefiere hablar de rotación visceral medial, derecha o izquierda, y la maniobra de Mattox, que es una maniobra compleja, incluye la medialización del riñón y el vaso. Bien. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Yo quiero aprovechar justamente a Félix, a Agustín y a Carlos para hacer una pregunta a los tres, y después también a quien más quiera de los presentes, con respecto a una de las situaciones que más provoca siempre dudas en el manejo del trauma renal. No hay dudas cuando el paciente está descompensado, cuando es una herida de arma de fuego que tiene lesiones múltiples, pacientes que van directamente a quirófano, pero quizá uno de los escenarios más difíciles en cualquier lugar, tanto de alto como de bajos recursos, es aquel paciente en el cual hay detectado por tomografía una extravasación de orina, pero pequeña, en un paciente que no tiene signos de infección, de ilio, en un paciente que está normal hemodinámicamente, y esto quizá sea importante sobre todo en aquellos lugares en los cuales no esté la posibilidad de colocar un catéter ureteral. ¿Ustedes qué opinan en un lugar de medianos o bajos recursos? ¿Esperar a ese paciente que está muy bien clínicamente, repetir una tomografía
a las 24 o 48 horas a ver si ese urinoma creció, o derivarlo a un sitio para una colocación más precoz de un catéter ureteral. Mirá, si el paciente está estable, Guille, creo que lo más razonable es encontrar gente que lo pueda colocar porque es el tratamiento que está indicado. Intentar hacer otra, digamos, es muy difícil inventar lo que ya está inventado. Lo que uno tiene que pensar es en el paciente. Si tiene una lesión de bajo grado, no tenés problema, pero si es de alto grado y con un gesto muy simple, como veis poner un catéter doble J, le vas a solucionar el problema sin crearle nuevos problemas, es lo mejor que le puede pasar. Si tiene filtración y vos lo explorás, porque ya es una lesión grado 4, ese tipo es muy probable que vaya a la nefrectomía, porque meterse a explorar un hematoma retroperitoneal en un riñón que está roto de alguna manera, explorar el hematoma es prácticamente igual a una nefrectomía. La experiencia que ustedes tienen en parciales, no sé si son todas lesiones grado 4, porque es realmente muy difícil técnicamente tener mucha experiencia para explorar un riñón de esos. Sí, Guille, coincido con Félix. Me parece que con un gesto mínimo de ponerle un catéter doble J se le soluciona al paciente. El paciente, si bien tiene que estar compensado hemodinámicamente, creo que para el anestesista no es mucho trabajo hacer una mínima sedación y poder dormirlo. De esa forma evitas el urinoma, evitas paciente con fiebre, ¿sí? Y se evitan complicaciones a posteriores, así que en el momento que se pueda hacerlo sería lo importante. Carlos, sí, tu opinión. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijeron ambos colegas. Me parece que hoy día es como difícil no ofrecerle lo que ya se sabe que funciona, sobre todo cuando no hay una urgencia inmediata de hacerlo en las próximas 2 horas, o no sé, hay tiempo para poder conseguir generalmente eso. En el minuto en que no hay tiempo es en los pacientes que efectivamente están sangrando y que ahí, claro, ahí hay que entrar y muchas veces, como decía el doctor que presentaba, claro, uno queda con menos alternativas de manejo, porque si el sitio de sangrado es el pedículo renal, bueno, lamentablemente es el riñón, en un paciente que está acidótico, frío, coagulopático, como pasa en estos pacientes, para poder salvarle la vida tenemos que sacrificar el riñón. Entonces ese concepto me parece que estuvo muy bien explicado y de acuerdo con que esto, como no le amenaza la vida en ese momento, tiene tiempo para buscar la alternativa que sabemos que hoy tiene apoyada por toda la evidencia. El ATLS dice que el objetivo es parar la hemorragia, frenar la hemorragia, ya sea o con la nefrectomía, y la mayoría sí van a nefrectomía. Con respecto al tratamiento conservador, Guillermo, una cosa que le quería recalcar, en el libro Top Knife lo deja explícito, pero muchas veces nosotros lo perdemos de vista. Muchas veces por pretender cuidar un órgano, perdemos de vista al paciente. Entonces uno tiene que tener como un criterio, pensar en el paciente, en el sentido, sí, ¿qué es más importante? Conservarle la vida y no exponerle a un riesgo que eventualmente se la pueda complicar y tener que sacrificar como un órgano que eventualmente, siendo un paciente joven y habitualmente sin mayores antecedentes, puede vivir sin un riñón, ¿tá? Entonces muchas veces no enroscarnos y tener claro cuáles son las prioridades, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Yo, para finalizar, y así no abusar del tiempo y dar lugar a otras preguntas que quieran hacer, quería contarle brevemente lo que comentaba recién Félix con respecto a las nefrectomías parciales. Las que tenemos son muy pocas, apenas 4, y todas ellas eran por heridas de arma de fuego en pacientes que estaban normales hemodinámicamente, donde además de solucionar el resto de las lesiones del abdomen, se encontraba que el trayecto de la bala era en un polo, es decir, estaba por lo menos a 1 o 2 centímetros de la pelvis, y en ese caso lo que hicimos fue una resección parcial con el cierre después con material reabsorbible tanto de los cálices de la pelvis como de los vasos. Quería transmitir 2 breves experiencias con respecto a eso, y es que en el primer caso utilizamos un clamp para el pedículo para evitar el sangrado, parecía que estaba todo bien, parecía que técnicamente había sido satisfactorio, nos fuimos conformes y cuando en el postoperatorio hicimos un control con tomografía, el riñón estaba negro. Evidentemente el clamp que habíamos puesto en el pedículo lo había trombosado. En los casos siguientes lo que hicimos fue que el ayudante comprimiese el riñón en el momento en que uno le hacía, ya desde antes, lo tenía apretado de antes de
de practicar la zona de corte, y realmente ese método de hemostasia fue efectivo, al punto tal de que incluso el ayudante puede ir soltando la mano y uno ve dónde están los vasos para suturar, y eso, bueno, obviamente preservó mejor la vitalidad del riñón que estamos dejando, ¿no? Del sector del riñón que estamos dejando. Y la otra cuestión que también cambiamos, que en los primeros 2 casos habíamos dejado una nefrostomía, porque no teníamos confianza, temíamos que esa superficie cruenta pudiese perder orina, y después, tomamos más confianza y simplemente con cubrirlo con epiplón no dejamos nefrostomía en el tercer y el cuarto caso, que evolucionaron bien. Creo que es un método, obviamente, para pacientes bien seleccionados, pero que en alguna oportunidad puede salvar un riñón que no tiene una lesión, digamos, en el pedículo, en un paciente que está normal hemodinámicamente. Por supuesto que tiene que encajar con todos esos criterios. Muy bien, Guille. Sí. Sí, Félix, adelante. No, Carlos quería hablar, levantó el... Sí, te quería hacer una pregunta, Guillermo, porque yo tuve la misma experiencia tuya y por eso también lo del clamp me pareció muy bueno y muy práctico que lo hayan nombrado, que no es la mejor manera de hacer el control proximal, porque efectivamente lo hemos hecho y pensando que salió todo bien, al final hemos terminado sacando el riñón. Pero te quería preguntar sobre la sutura, porque en general normalmente lo que se enseñan los distintos cursos de trauma, así como el ATOM como el DSTC, es que en las lesiones renales se prefiere hacer unas incisiones como en cuña para poder cerrar primero, no tanto como en guillotina, sino que plano, porque es muy difícil no te va a poder cerrar la corteza. Entonces hacerlo como en cuña para poder cerrar primero los cálices y después en una segunda plano poder cerrar la corteza, y generalmente esa va mucho mejor si uno le pone un pledget, que puede ser un pedazo de fascia de vaina de los rectos o de algún tejido más fibroso, porque a menos que no tenga un pledget comercial, porque tienden a desgarrarse mucho las suturas. No sé si han tenido esa misma experiencia. Sí, Este es el dilema de las nefrectomías parciales. Con respecto a trauma penetrante, probablemente el abordaje esté simplificado porque la magnitud del hematoma es menor. Una cosa que dijo Ignacio, por ejemplo, que decía que el abordaje medial transmesentérico, que hoy en día está abandonado, porque es el abordaje que se utiliza habitualmente en los traumas cerrados, donde uno intenta ser conservador. Porque cuando uno en un trauma cerrado quiere abordar el hematoma, es imposible, uno no entiende nada de la anatomía, no encuentra nada, todo sangra y destruye más de lo que puede arreglar. Es en el caso, en trauma cerrado, donde conviene meterse por la raíz del mesenterio, tener control de la arteria renal, habitualmente no es necesario el de la vena, pero sí el de la arteria, y eso te permite abordar el hematoma, tenés 30 minutos como para tratar de ver cómo lo reparás. Creo que es una sofisticación ver si uno lo corta tangencial o en B, porque muchas veces el propio trauma te hizo gran parte del trabajo, uno hace lo que puede ahí. Las reparaciones nosotros habitualmente las hacemos como lo hemos aprendido en la cirugía programada, dejando no un plechet, sino un clip de Hemolock en el extremo y damos puntos para reforzar, y eso generalmente da un buen sostén y permite un buen afianzamiento de la sutura. Porque es muy simple, es muy expeditivo, no tenemos que andar armando nada. Pero obviamente necesitas contar con eso como para poder hacerlo, y no sé si eso es accesible en la mayoría de los centros. Perdón, Félix, lo que haces es primero un plano cálico-medular y después el punto de los colchoneros lo agarras con hemólogos de la corteza. Y uno va replicando la experiencia que tiene. Nosotros tenemos mucha experiencia en parciales programadas, entonces uno va replicando esa misma experiencia. Se hace un plano central que involucra la parte tanto vascular como de la vía urinaria. Se puede hacer un segundo plano eventualmente y ya eso te permite soltar el clamp arterial y ganas tiempo. Y después puntos de refuerzo tipo colchonero transfixiantes, sosteniéndolo con los hemolock en la punta, que te permite una buena coaptación. Muchas veces no es necesario llevarlo a la línea media, porque es muy difícil, porque depende del tipo de borde que uno tenga, pero eso permite hacer un buen tapón hemostático, y generalmente se puede o no hacer la plástica con aumento, no siempre es necesario. Nosotros no tenemos ninguna experiencia haciendo con eso, porque habitualmente, si es satisfactorio la hemostasia, habitualmente lo es, no es necesario. Pero obviamente que estos son los casos excepcionales, digamos, son pocos los pacientes.
Esto podría ser en un paciente monorreno que le hiciste el urograma excretor de un solo disparo y te diste cuenta que tenés un solo riñón y que tenés que hacer un esfuerzo extra para ver si es posible. Salvarlo, Obviamente claro. no poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿no? Otra circunstancia que a veces genera dudas es el paciente que tiene lesiones múltiples por arma de fuego y de pronto una de las heridas está en un polo, pero el paciente tiene una condición de mucho compromiso por lesiones vasculares, lesiones de otro tipo, y donde uno, puede haber, en algún momento puede estar en la tentación de si hacer una nefrectomía dentro de un contexto de control de daño, o si colocar un taponamiento sobre ese riñón, porque la lesión no es en el pedículo, no es un riñón que tenga una lesión en el centro, sino que es en un polo, y si es un sangrado leve, eso de pronto, podría dar alguna chance de que en la segunda cirugía, si el paciente se repone del control de daño, pudiera salvarse la unidad renal. A veces se plantea esa duda, ¿no? En la cirugía de control de daños, si hacer la nefrectomía dentro de las demás técnicas que uno está adoptando dentro de un control de daños, o si colocar un taponamiento que de pronto no es lo que habitualmente uno hace ni con el vaso ni con el riñón. Esas son las circunstancias. Guille, estás en silencio. ¿Estás con Perdón, no, decía, se escuchó lo anterior con respecto a si solamente el taponamiento en un paciente que se está operando por un control de daños o si hacer la nefrectomía. Muy bien. Bueno, damos la palabra también a los que levantaron la mano. Arsenio Martínez, no sé si está por ahí. O si no, el doctor Enrique Ferrer, si levantó la mano. ¿Cómo va? Buenas, soy el doctor Ferrer del Hospital Regional. Hola, Guille. Hola. No, simplemente quería hacer una acotación de un humilde cirujano de guardia que por ahí ha tenido que hacer algunas nefrectomías por trauma, y cuando uno no tiene mucha experiencia en una nefrectomía parcial, y encima generalmente el paciente que llevamos a quirófano está comprometido hemodinámicamente, está descompensado, yo las pocas veces que intenté hacer una nefrectomía parcial, me terminó sangrando más y de alguna forma me dio la impresión de que por ahí estaba complicando más al enfermo que si hubiera encarado la nefrectomía de entrada. Por ahí los que no tenemos mucha experiencia en el manejo renal, porque hacemos cirugía general o otra cosa, hay veces que, sobre todo cuando ya lo intentó un par de veces y no anduvo bien, tiene más reparos en hacer una nefrectomía parcial, y en las últimas creo que encaré la nefrectomía completa de entrada, porque me pasó eso, que a veces por querer hacer una nefrectomía parcial terminaba generando más sangrado o me costaba mucho controlar el sangrado. Simplemente hacer ese comentario. Esto tiene que ver con lo que recién se mencionó, digamos, uno no tiene que perder de vista, no perder el paciente. Si vos vas a querés conservar el riñón y vas a perder el paciente, el negocio no es muy bueno. Lo que sí tenés que tener claro es que si uno intenta hacer un tratamiento conservador, si uno quiere hacer una nefrectomía parcial, es imperativo tener control de la arteria. Porque si uno no tiene control de la arteria, si no paró el sangrado, no vas a ver los planos, vas a romper más y después lo que te va a suceder es que no va a ser efectivo hasta terminar una nefrectomía. No sé la experiencia de Carlos o de Agustín, pero... Claro. Yo a eso me refería, que a veces en el gran hematoma retroperitoneal uno le cuesta identificar las estructuras, porque está todo metido en el hematoma, y en ese tiempo que uno pierde, el riñón sigue sangrando, hasta que logra controlar la arteria, y a veces no la encuentra y dice, ¿para qué perdí este tiempo valioso? Que podría haber hecho encarar una nefrectomía más proximal al riñón, ligando los vasos que uno va encontrando sin buscar la arteria, que a veces uno pierde más tiempo. Era simplemente transmitir una experiencia como cirujano general que ha tenido sus dificultades con las nefrectomías parciales. Concuerdo completamente. Muy bien, gracias, Quique. Gracias, Quique. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta de los participantes. Félix, una pregunta. ¿En tu centro tenés hemodinamia disponible para tratar de hacer algún tratamiento conservador con angioembolización? En la institución no, es un policlínico, es un hospital chico, es privado, y se derivan los pacientes. Por eso solamente se puede intentar hacer hemodinamia en los pacientes que están estables.
y dentro de un horario acotado, por eso nuestra experiencia en embolizaciones es limitada. Nos pasa lo mismo a nosotros. Si bien en nuestro hospital hay hemodinamia, pero es solamente con el horario, es programado, y hay poca experiencia, sobre todo por la falta de disponibilidad más que del equipo, del horario, porque trabajan a la mañana y entonces no. Hemos tenido pacientes que salen embolizados, en el caso de riñón sin el hígado, pero también es muy, muy escasa la experiencia que tenemos. Muy bien. No sé si el doctor Daniel Sánchez si quiere hacer algún comentario, o los cirujanos que están ahí. Daniel. Mira, no, yo experiencia en nefrectomía parcial, en trauma, nada. Todas las lesiones renales que tuvimos en el hospital, todas fueron nefrectomías totales. Y yo creo que coincidió también con la nula experiencia que tenemos en nefrectomías parciales, ¿no? Y muchas veces que los pacientes que llevamos a quirófano, aparte de lesiones renales, tenían otras lesiones, y lo imperativo era sacarlo rápido del quirófano, así que en nefrectomías parciales, nosotros acá en Salta, en nuestro hospital, nula. No así en cirugías programadas, sé que los urólogos las hacen programadas, pero nosotros en trauma no, nada de parcial. Muy bien, Daniel, gracias. Fabio, perdón. Quería preguntarles a Félix, a Agustín y a Carlos. Otra situación a veces controvertida es cuando se descubre, a veces accidentalmente, porque el paciente se hace una tomografía por otro motivo y tiene ya varias horas desde un trauma, a veces 12 horas, a veces 24 horas, y se descubre un riñón mudo, un riñón desvascularizado, lo cual muchas veces se debe a una trombosis de la arteria renal. ¿Cuál les parece que sería la conducta en este caso? Si intentar algo hemodinámico, no intentar nada, y si en este caso la nefrectomía está indicada o es algo que se puede diferir dentro del contexto del paciente. No, yo creo, Guille, si es algo, un hallazgo y el paciente está compensado, por el momento no agredirlo. Hacer eso en la internación por ahí puede aumentar la mortalidad. Eventualmente se controlará eso con imágenes o ver si el paciente en la internación empieza a hacer fiebre. Por ahí quizá eso sea una alarma a tener en cuenta, bueno, indicar la nefrectomía, pero yo creo que si el paciente está compensado, no hay pérdida de hematocrito, no hay fiebre, se lo controla en el tiempo y eventualmente se le puede hacer una nefrectomía en diferido. Esos pacientes habitualmente van a evolucionar a la anulación funcional, son los riñones que vas a ver atróficos muchos años después. La indicación para cirugía de esos pacientes es que no te haga crisis hipertensivas o que empiece con una hipertensión de nuevo debido a eso. Entonces ahí se debiera considerar y discutir, pero de entrada yo coincido con Agustín que no tiene mucha indicación. La ventana terapéutica ya la ha perdido. No sé si Carlos tiene otra experiencia distinta en eso. No, yo tengo la misma experiencia y trabajando en lugares donde sí hay radiología intervencional disponible 24 horas, efectivamente lo que pasa es eso, que se desfuncionaliza un riñón y lo dejamos así. Lo que sí vemos es la hipertensión de rebote muy precozmente, lo vemos a las 24 horas, vemos pacientes que después de haber embolizado la arteria renal, pacientes jóvenes, hacen hipertensión y que, bueno, pues vuelven a la normalidad, se compensan posteriormente, pero en general esos riñones no los tocamos a menos que se infecten o que hagan alguna otra complicación, pero de entrada es muy similar lo que naturalmente pasaría si se produce una disección o una trombosis, que ya está fuera de del tiempo para reperfusión. Al hacerlo activamente, cuando lo hacen los radiólogos intervencionistas, pasa lo mismo, y no los tocamos y andan bien. Muy bien. Bueno, también tenemos presente el doctor Ernesto, está por ahí. No sé si tiene alguna experiencia en traumatismos renales o nefrectomías. Sí, tengo bastante experiencia en traumatismos renales y también riñón nitrógeno, riñón enfermo por biopsia por PBR, que hace un hematoma renales y generalmente, salvo excepcionalmente, o algún sangrado postoperatorio, pero generalmente van a nefrectomía. Lo que yo quería agregar al tema es que la verdad que lo han agotado entre Félix, Agustín, Ignacio y el doctor Pilasi, que ha sido muy completo, es recalcar que en ese caso donde
uno accede por una laparotomía de urgencia, por un hemoperitoneo o por un shock, donde no se sabe, no hay imágenes previas, asegurarse de que cuando lo que vamos a encarar es que tengamos el otro riñón, palpar el otro riñón. De todas formas, si palpamos el otro riñón o están los dos lesionados y priva la vida del paciente, la verdad que hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Hacer que sea una nefrectomía y otro riñón es insalvable, también es realmente excepcional, pero puede ocurrir. Entonces, ese paciente irá a diálisis. Pero siempre conviene asegurarse, para la estrategia que uno va a adoptar, es que asegurarse que tenga el otro riñón. Muy bien, gracias Ernesto. No sé si está Alberto Otzak por ahí, ¿tiene algún comentario? ¿No? ¿O se salió? No. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario de los participantes? Yo una pregunta a Félix, a Agustino, a Carlos, con respecto al tiempo, ¿no? Un paciente con trauma renal, una lesión grado 4 o 5 que vaya a ser una nefrectomía parcial, ¿tienen algún tiempo de espera? ¿Hay que tener en cuenta eso o no? Al decidir una nefrectomía parcial. Hay que ver cuál fue la indicación de cirugía, Daniel. Si vos tenés un paciente que está estable, no tiene otras lesiones asociadas, vos podés intentar, por ejemplo, si tiene una tomografía, tiene pérdida activa de sangre arterial, no disponés de, por ejemplo, angio en ese momento, esa es una buena indicación. Está estable, no lo tuviste que transfundir, no tenés otra opción más que esa es una buena eventualidad, pero no es tan fácil encontrar candidatos para hacerle una nefrectomía parcial, porque si está inestable es una contraindicación formal, tenés que sacarle el riñón, tenés que salvarle la vida. No, Félix, mi pregunta iba desde el momento del trauma, el paciente llega a la guardia, vos lo tenés evolucionando, ver cómo va, y bueno, se desestabiliza, lo lleva a quirófano, o no se desestabiliza. Decidí meterlo a quirófano y intraoperatoriamente decidí la nefrectomía parcial. Si tenés en cuenta el tiempo que lleva el riñón lesionado para hacer una nefrectomía parcial o directamente decidirte por una total. Y si hay alguna relación entre el tiempo de isquemia renal para hacer una parcial o no, ahí enfocaba la pregunta. Perdón, Daniel, lo que te puedo decir es, en ese sentido, el concepto que se usa a la hora de hacer nefrectomías parciales programadas, el tiempo que uno tiene de clampeo de arteria, o sea, primero es importante lo que recalca Félix, antes de hacer una nefrectomía parcial, tener control de la arteria principal, ¿no? Y una vez que uno la tiene controlada, el tiempo es no más de 30 minutos, porque a partir de ese tiempo, si uno pasa más tiempo clampeando la arteria, el daño nefrológico no se recupera, y a la larga, por ahí el esfuerzo ha sido en vano, pero es un concepto que a la hora de hacer nefrectomías parciales programadas. Bien, gracias, Agustín. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y creo que es importante, si es que uno entró a operar al paciente porque el problema era que ese riñón estaba sangrando, bueno, eso es un tema, pero si el riñón no está sangrando y entraste porque había una lesión de colon o de otro órgano, y el riñón no es el problema, o no es el problema que lo está matando, se explora y no está sangrando activamente, bueno, no necesariamente hay que hacer algo con ese riñón para el control vascular. La segunda parte de la cirugía y control de daño es el control de la contaminación. Por lo tanto, si el paciente está suficientemente estable y te parece que ahí hay, no sé, lesión calicial, por ejemplo, y está saliendo orina, bueno, si eso se pudiera controlar y el paciente permite hacerlo, bien. Si no, lo puedes dejar solamente con un par de compresas y ya vuelves cuando el paciente esté estable para completar y resecar lo que haya que resecar. En agudo me parece que no tiene tanta cosa. Me parece súper importante lo que dijo el doctor Nazar de la isquemia, porque ahora está muy de moda el tema del REBOA, y el REBOA en zona 1, que básicamente es como un clampeo de la aorta a nivel del supradiafragmática, por lo tanto, que produce isquemia renal en un paciente que ya está en shock.
El tiempo, por ejemplo, de cuánto dejar el rebozo inflado no está definido. Pero me parece que eso es un muy buen argumento para decir que media hora no deberíamos superarlo, sobre todo considerando que pacientes que ya están en shock, por lo tanto que ese riñón ha estado perfundido más o menos, y cortarlo completamente, como es lo que hace el rebozo, que es básicamente como un clampaje de la aorta, probablemente eso se asocia, como han visto en algunos de los últimos reportes, que haya un aumento en la mortalidad, puede que esté relacionado con eso. Un comentario, no sabemos todavía la respuesta, pero... Muy bien, Carlos. Tenemos una pregunta en el chat que dice que si alguno de los cirujanos ha tenido una experiencia en un paciente monorreno. No sé si algún cirujano tuvo que operar a algún paciente o tuvo un traumatismo en un paciente monorreno. Sí, nosotros tuvimos una experiencia una vez de un paciente que, bueno, esto es algo que a veces no es raro en el ambiente del trauma. Había tenido varias cirugías, no se sabía bien de qué se había operado la vez anterior, y el paciente ingresó a las 3 de la mañana en shock, y bueno, nosotros le sacamos el riñón, que era lo que estaba sangrando, y después el familiar nos contó que la cirugía anterior le habían sacado otro riñón. Bueno, antes de que eso se transformase en un problema más importante, el paciente falleció por falla multiorgánica, por el shock prolongado que había tenido, fue una cirugía de control de daño la segunda. Pero bueno, son circunstancias que a veces en las multirecidivas de trauma lamentablemente pueden pasar. Muy bien, Guillermo. Creo que Alberto Saxe está en la reunión también, no sé si Alberto estás ahí, ¿algún comentario? No. Bueno, Perdón, si había otras preguntas, Fabio, quería preguntarles, aprovechando la experiencia de los comentaristas, de otra situación que a veces uno se va acordando de distintos casos que ha tenido, esas circunstancias en las cuales hay una lesión de la vena obviamente muy difícil de reparar, una vena con una lesión muy desgarrada, que hay que ligarla. Si la ligadura de una vena, tanto a la derecha como a la izquierda, puede significar la nefrectomía, o habría alguna pequeña ventana de posibilidad de que se salve ese riñón, una vena irreparable, con la arteria conservada. Mira, desde el punto de vista teórico, del lado izquierdo tenés confluentes que te pueden ayudar. Lo cierto es que es raro que tenga una lesión aislada de la vena sin compromiso arterial. Probablemente sea algo transfixiante, una herida penetrante. Del lado izquierdo es posible, del lado derecho no tenés muchas opciones, porque es raro que desarrolles lumbares que te puedan drenar ese flujo venoso hacia toda la parte sistémica. Del lado izquierdo es más probable, del lado derecho yo creo que anatómicamente es improbable. No sé la experiencia de Agustín o de Carlos. No, yo comparto que lesiones aisladas de vena no me ha tocado ver a mí en lo personal, pero estoy de acuerdo con eso, lo que dicen los libros, ¿no? Que la arteria reticular en el lado izquierdo sería una vía, ¿no? Y las tributarias que tienen ahí darían más posibilidades, pero yo no tengo experiencia personal en eso. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿en trauma renal penetrante pueden algunos casos entrar en protocolos de observación? No sé si Félix quiere responder a esa pregunta. Creo que podría entrar, pero tenés que armar un protocolo, digamos. Eso no es una cosa que uno un día se levantó inspirado y decía, bueno, a ver qué hacemos con este paciente. Estos protocolos tienen que ser estrictos porque vos tenés que ir midiendo determinado tipo de elementos, por ejemplo, que sean lesiones aisladas, que no tengan contaminación, que no tengan inestabilidad hemodinámica, que cuentes con equipos para que lo estén atendiendo durante 24 horas. Tenés que cumplir una serie de requisitos para el tratamiento del conservador en cualquier contexto, pero particularmente en el trauma penetrante. Sobre todo porque tenés que estar seguro que no tenga otro tipo de complicaciones, y es raro poder definir taxativamente que no tiene otra lesión asociada. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no hay ninguna pregunta o comentario, finalizamos la presentación. Felicidades a Ignacio y a los
comentaristas, Félix, Agustín, por la presentación, y a todos los participantes. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Y gracias a los panelistas. Gracias a todos. Muy bueno y Muy bueno. felicidades, Nacho, por la presentación. Muchas gracias a Félix, todos. Carlos, Guille. Gracias a Félix y Agustín. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, hasta la semana que viene.